Hola, ¿qué tal estás? Hacia finales del pasado septiembre, una película inusual fue galardonada con la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, firmada por Alauda Ruiz de Azúa, cineasta vizcaína responsable también de la película Cinco Lobitos y la serie Querer. La cinta premiada en San Sebastián arranca con ritmos musicales de hoy día populares entre la gente joven y enseguida se produce el giro que mueve la narrativa. Y es que hay otras formas de vida alternativas a las mayoritarias que también pueden interesar y atraer a las generaciones actuales. Como imagino que ya sabrás, la historia de Los Domingos se mueve al compás de Ainara, una joven de 17 años que en un momento determinado le dice a su familia que quiere ser monja de clausura. Estamos en 2025. Llevamos varias décadas enzarzados socialmente con el tema de los abusos en la iglesia. Cada cierto tiempo leemos o escuchamos sobre el vaciado de los templos, sobre el descenso de las vocaciones, etc. Y, sin embargo, es precisamente esta película la que se ha hecho con la Concha de Oro de San Sebastián. Vocación religiosa en el cine mostrada además sin caricaturas. Hay varias contraposiciones. Lo íntimo de la protagonista, su deseo de entrar en un instituto religioso contemplativo. Por otro lado, la vivencia familiar del proceso. Y como tercer vértice, la propia iglesia, a veces a medio camino entre el acompañamiento respetuoso y la prisa por acelerar las decisiones antes de que la voluntad se enfríe. La directora, Alauda Ruiz de Azúa, lo expresa de este modo. Claro, y en la película también hay mucho juego de espejos, ¿no? Y hay mucho juego de dobles significados, ¿no? Hay un juego constante pues eso, del mundo adulto, familiar, de alguna manera, en contraposición con el mundo adulto religioso, ¿no? De un amor más terrenal, compitiendo por un amor, si quieres, como más divino, sobrenatural, ¿no? Hay mucho juego de espejos. Y es que la película lanza preguntas sobre las líneas finas que existen en el acompañamiento, así como en la propia vida contemplativa, al cuestionar si se trata de una huida hacia adelante o de un encuentro con la plenitud. Y es que los espejos en el cine no siempre han devuelto un reflejo exacto, fiel o acertado de la vida religiosa y el seguimiento de Jesús. Hoy en el podcast de Vida Nueva nos vamos a adentrar en ello para ver qué sacamos en claro. Acomódate que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 228º episodio. El podcast de Vida Nueva. Cristianismo y cine es una de esas parejas que cuesta saber si tienen más momentos de idilio o más de discusión y desencuentro. Y es que, por ejemplo, la presencia de las monjas en la pantalla se ha movido entre el hábito, el mito y el mercado. Porque, paradójicamente, la existencia de mujeres que se alejan de la vida pública ha llamado una y otra vez la atención de cineastas que han decidido ponerlas en el centro del ojo público. Y es curioso que esto sea así desde prácticamente los mismos inicios del oficio cinematográfico. En 1899, hace más de 125 años, Georges Méliès filmó su película El diablo en el convento. No sé si la conoces, está disponible en el dominio público y se puede encontrar fácil en internet. La narrativa es muy sencilla. Hay un plano fijo donde se puede intuir algo similar a un convento. Aparece el diablo y comienza a hacer fechorías. En un momento dado sale a escena un grupo de monjas que escucha el sermón pronunciado por el diablo, aunque en este caso había tomado la forma de un sacerdote. Hacia el final de la cinta, lo que se supone son también las monjas, rodean al diablo mientras sostienen crucifijos en sus manos y se desencadena el final donde el diablo es vencido. Monjas en actitud obediente y curas que lanzan regañinas muy enfadados.
¿Podríamos entonces señalar esa película de 1899 como el inicio del estereotipo que hemos visto repetido hasta la saciedad? La respuesta corta es no. Y la larga también. Enseguida vemos por qué. Por el momento quedémonos con esa idea, la del estereotipo cinematográfico, la forma de presentar situaciones y personajes que calan en la memoria colectiva y que se refuerzan a base de repetición. Al haber visto una y otra vez a curas mentirosos, ladrones y de comportamientos desviados, una gran parte de la humanidad ha llegado a convencerse de que eso es así en la vida real, que el trabajo actoral ha sido un reflejo fiel de lo que ocurre en todo el planeta. Y siguiendo esa idea, cabría pensar entonces que si el cine ha tenido el poder de moldear lo que mucha gente piensa de los sacerdotes, entonces películas como Los Domingos tendrían el potencial de hacer lo contrario, empujar al espectador hacia un acercamiento con la Iglesia Católica. Incluso podría pensarse en el caso de una joven en el mismo rango de edad que la protagonista Ainara y que emprendiese su mismo camino vocacional tras haber ido al cine. Sobre esta cuestión, la propia directora de la cinta tiene algo que decir. Si alguien piensa eso de la película, bueno, lo primero que le diría es que sabe muy poco de cómo se construye o se produce una vocación religiosa. Que un proceso de vocación religiosa, tanto desde el ángulo psicológico como incluso el religioso, pensar que una película puede tener algo que ver en eso, creo que es muy ingenuo, ¿no? También vemos películas de gángsters y no queremos ser gángsters, ¿no? Las vemos por otras razones, ¿no? Bueno, sobre esto último habrá que preguntar directamente a nuestros políticos y personalidades públicas. Quizás algunos de ellos decidieron robar de lo común después de ver la serie de Los Soprano o alguna otra. Bueno, sea como fuere y bromas aparte, lo que dice la directora Lauda Ruiz de Azúa tiene mucho fundamento. Creer que la vocación religiosa se puede regir por una determinada película tiene mucho de ingenuidad, lo cual no está exento de curiosidad, porque en el caso contrario, cuando un largometraje presenta una figura religiosa fracasando en su propósito vital o haciendo directa y explícitamente el mal, los espectadores pueden asumirlo como cierto sin mayores cuestionamientos. ¿Qué malos son los curas? La Iglesia es un nido de pederastas, el Vaticano tiene mucho dinero acumulado y podría acabar con el hambre en el mundo, etc. Como digo, esta asimetría es bastante curiosa. Los Domingos no tiene por sí misma la capacidad de hacer que los postulantados y noviciados del mundo entero se conviertan ahora de repente en hervideros de juventud. Lo que sí ejerce es una presión interpelativa a la conciencia colectiva e individual, precisamente por lo que tiene de relación con los conflictos puramente humanos. En el contexto de una sociedad postcristiana, que una joven exprese el deseo de ingresar en una comunidad religiosa contemplativa motivará un rechazo similar al que podemos ver en la cinta de Lauda Ruiz de Azúa, donde los personajes dicen cosas como esta. ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? La potencia visual del hábito sigue teniendo mucho impacto en pantalla, incluso aunque hoy día sean muchos los institutos religiosos que han prescindido de él. En los últimos años hemos visto una cierta diversificación cromática, pero date cuenta de que, durante mucho tiempo, la combinación blanca y negra fue sinónima de mujer atada a la vida religiosa. Daba igual si era la Edad Media y monjas católicas o un convento anglicano, como el que aparece en la cinta Narciso Negro de 1947 o incluso el de la serie de la BBC Call the Midwife. El hábito es un recurso clave para la comedia, el drama e incluso el horror. ¿Sabías que existe un término en inglés que habla precisamente del uso de las monjas como un recurso? Es nunsploitation. Tuvo su apogeo en la década de 1970 cuando se multiplicaron las producciones que ocurrían entre los muros de un convento. Pero el fenómeno se extiende tanto hacia el pasado como hacia el presente. Monjas con hábito trabajando en la reparación de un motor como en Sister Act,
monjas amenazando con una navaja al cuello como en American Horror Story, o involucradas en atracos y asesinatos como en la comedia británica Nuns on the Run. El enfoque de Alauda Ruiz de Azúa a la hora de construir Los Domingos es muy distinto a estas aproximaciones. Y creo que en parte es una de las grandes apuestas de la película, ¿no? Que se puede generar a través de la película un espacio para que el espectador saque sus propias conclusiones. Yo creo que un tema así tenía que intentar entender a todos los personajes, intentar ser rigurosa, no caer ni en maniqueísmos, ni en ridiculizar, ni en nada de eso. También hay algo que sobrevuela la película, que es, porque creo que es una película de preguntas complejas, ¿no? Que requieren conversación, debatir, ¿no? Y me interesaba también el tipo de pregunta que implica, cómo a veces, desde nuestra superioridad moral, o cuánto nos impide a veces nuestra superioridad moral poder llegar a entender al otro, ¿no? Tal como la directora lo cuenta, que el relato sea fruto de un proceso de reflexión personal, pone sobre la mesa la dificultad que ello conlleva y que se suma a una dificultad que adquiere una triple o cuádruple dimensión. Primera capa: el bagaje cinematográfico en sí mismo. Hacer películas sobre la fe, la religiosidad o alguna confesión religiosa sin caer en el estereotipo 1000 veces masticado. Aquel El diablo en el convento de Georges Méliès es extremadamente infantil en lo narrativo. Un producto de la propia época que mueve el argumento a base de situación cómica, pero que incluso hoy día, más de 125 años después, podemos seguir viendo en las producciones actuales de las plataformas de streaming, donde una monja atrapada en un atasco sirve como facilitadora de lo cómico y lo risible. Segunda capa: la vida de la propia directora. Alauda Ruiz de Azúa no es una persona que se defina como adscrita a una religión. No es discípula de Cristo y, por tanto, exige un esfuerzo extra tratar de comprender la decisión activa de millones de personas de seguir las huellas de alguien a quien no pueden ver y que caminó en una tierra hoy devastada por el conflicto hace cientos y cientos y cientos de años. Tercera capa: la industria del cine. Puedes tener ideas fantásticas, pero necesitas de unos medios económicos y técnicos para sacarlas adelante. Así que cuando te plantas delante de la productora y te dice que esto mejora así o que la gente lo que quiere ver es tal cosa o tal otra, pues eso puede llegar a convertirse en un vía crucis que muchos cineastas deben atravesar. Y mira, creo yo que podemos añadir una dimensión extra que además también tiene su reflejo en el mundo eclesial. Ser mujer. Cada vez menos, pero todavía es posible escuchar alguna pregunta a las directoras sobre qué opinan sus esposos o sus hijos del trabajo que hacen, o cómo de difícil es salir adelante siendo mujer, o si se resiente la vida familiar, etc. Hay por ahí, por el mundo, todavía quienes piensan que las mujeres cineastas deben dedicar su vida a narrar lo difícil que es ser mujer y cineasta, como si no hubiera otras historias que contar. Y lo mismo en la Iglesia, que hay quienes creen que las mujeres asumiendo responsabilidades solo deben hablar de lo difícil que ha sido llegar a asumir responsabilidades, no dejando espacio para ver que la película en realidad va sobre otra cosa distinta. Los Domingos ocupa esta semana el reportaje a fondo y la portada de Vida Nueva, pero no es lo único que hay en sus páginas. Jesús Corbí, vicario episcopal en la zona más afectada por la dana de hace un año en la Comunidad Valenciana, dice que durante todo este tiempo, la Iglesia es la institución que más ha ayudado a la gente. El índice arcoíris de iglesias en Europa, recientemente publicado, sitúa a España a la cola de la inclusión LGTBI en el ámbito religioso. Alemania, por el contrario, está a la cabeza de la lista. El documento fue presentado en Ámsterdam entre los pasados 10 y 12 de octubre. Y el pliego viene dedicado a la sinodalidad. Después de Francisco, ¿qué espacio corresponde a la sinodalidad? Te lo resumo: el mismo.
Para no perderte contenidos como estos, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año. Encuentras la información para hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. Comenzamos la segunda parte con algo que dejamos abierto hace un rato. Aún me acuerdo de que no hemos dado razones sobre por qué la película de Georges Méliès de 1899 no es el origen de los estereotipos sobre monjas y sacerdotes que incluso a día de hoy siguen motivando algunas historias audiovisuales. Para razonar sobre ello, necesitamos un poco de contexto. Y en él se hace imprescindible que le demos protagonismo al hecho de que existe el concepto de la monja, de igual manera que sigue existiendo el de la mujer. Ambas palabras se convierten en categorías semánticas que admiten tantas interpretaciones como personas somos ahora mismo en el planeta. La mujer como algo abstracto y la monja igual de difusa. Y por eso, porque ese concepto existe en la memoria colectiva, ya antes de la invención del cine a mediados de la década de 1890, existían representaciones populares de las monjas que se ubicaban entre dos extremos. De una parte, la monja idealizada, una mujer sagrada y santa típicamente sobrenatural. En el lado contrario estaba la profanación, la falta de respeto al hecho religioso y la desecración de lo sagrado. Un ejemplo de esto último lo podemos encontrar en un preservativo del siglo XIX que se expone en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Sabemos que es un preservativo por la forma que tiene, obviamente, pero no nos interesan los detalles anatómicos de la gente del siglo XIX, sino el grabado que aparece en la pieza en cuestión. Una monja genérica está sentada sobre una silla y mantiene el hábito subido hasta la cintura, mostrando sus genitales. Frente a ella hay 3 clérigos de pie, también con las ropas subidas y su anatomía expuesta. La mujer señala a uno de ellos y dice: «Esta es mi elección». Así que a lo mejor podemos ver la historia en su conjunto y reajustar la métrica de las ofensas para que no se dispare enseguida a la mínima representación actual que mezcle temas profanos y religiosos. Seguramente el dibujo en ese preservativo supera con creces esas otras ofensas. Con todo, la tendencia mayoritaria no era esa. Entre 1890 y 1930 abundaban, por ejemplo, las postales donde las monjas eran representadas como devotas trabajadoras en la sociedad secular, ayudando a pobres y heridos, demostrando así la importancia de su lugar en la comunidad humana. Tal era también el caso de la idealización cívica de monjas en el campo de batalla, como las postales de Sor Julie durante la Primera Guerra Mundial. Fíjate, hay hipótesis que afirman que en ese periodo, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes enviaban aproximadamente unos 5 millones de postales cada día al frente de batalla y recibían unos 3 millones de vuelta. En esas postales, tanto unos como otros bandos imprimían sobre ellas imágenes que pudieran acrecentar el honor de luchar por la patria. Y algunos grupos colaban postales hechas a mano con mensajes antibélicos. Los católicos franceses, por ejemplo, incluían representaciones de monjas como una llamada para ayudar a los necesitados, como es el caso de la postal titulada Monjas heroicas en Reims, donde aparecen varias religiosas ayudando a los heridos en medio de explosiones. Así que no, Georges Méliès no es el responsable de que hoy día pongas una película de sobremesa y pueda aparecer una monja malvada que quiera aniquilar a la raza humana. Regresando a los domingos, la película ganadora de la Concha de Oro en el pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es interesante contrastar las dos partes de la pantalla. Por esa razón, Vida Nueva conversa con 4 mujeres sobre sus impresiones tras haber visto la cinta. Claudia Hernández, novicia de los Sagrados Corazones, comparte lo siguiente. Yo me he visto representada en ese primer momento en el que tú le preguntas a Dios el porqué de su llamada. ¿Cómo voy a ser monja?
¿qué está pasando con mi vida? Ese primer shock de descoloque lo he identificado plenamente. Por su parte, María García, religiosa de los Sagrados Corazones, dice así: Ainara me transmite mucha soledad. Aunque aparecen las figuras de la dirección espiritual y se habla de acompañamiento, en el fondo da la sensación de que, más allá de algún diálogo sosegado, no se percibe un compartir cotidiano con el resto de personajes de cómo se va moviendo su interior y de cómo le podrían ir interpelando determinados signos. Y creo que este es un detalle clave que no todo el mundo podrá captar al primer vistazo. El acompañamiento no es lo mismo que charlar un par de veces. Tiene que ver con estar presente durante un proceso que desborda la decisión primera, que viene de antes y que continúa después. Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, comparte esto con Vida Nueva. Para mí, el momento clave para dar el paso a entrar en una comunidad es cuando eres capaz de discernir que lo que quiere Dios es también lo que quieres tú. Y como laica de la institución teresiana, Laura Moreno añade: Mi vocación siempre estuvo motivada por lo que supone el cristianismo como opción radical en el seguimiento concreto, en esa gota de agua en el océano que estamos llamados a aportar en medio del mundo, a la transformación social desde optar por Jesús de Nazaret. En esta conversación a cuatro voces, un detalle clave es que la película Los Domingos tiene potencial suficiente como para llevar a la persona a reconectar con su propio proceso vocacional, lo mismo si acaba de entrar en una institución como si lleva 30 años en ella. ¿Cómo y por qué he llegado hasta aquí? La directora Lauda Ruiz de Azúa tenía una idea en mente sobre cómo plantear esa cuestión a la gente que se pusiera al otro lado de la cámara. Bueno, como espectadores, ¿no? que de alguna manera tengáis como que dilucidar si hasta qué punto eso es un sentimiento genuino, auténtico, incluso espiritual, o realmente es algo que está acompañado o influenciado o empujado por el mundo adulto, ¿no? Tanto el familiar, igual por sus carencias, ¿no? Más en la relación con el padre, pero también por el religioso, ¿no? O sea, qué papel juegan los adultos en esta historia, en la vocación, es muy importante, ¿no? A la hora de concretar las escenas y la narrativa, ¿no? Por su parte, después de haber visto Los Domingos, María García de los Sagrados Corazones dice lo siguiente: Existe la necesidad de que la vocación no se descontextualice de la vida, de la realidad en la que se mueve la persona. A veces se presenta la llamada como algo que viene de fuera, como si la llamada de Dios estuviera ajena al entorno y a la propia vida de quien responde. Es decir, como si solo fuera genuina, si se interpretara como algo apartado de tu mundo y siempre contrapuesto, como si lo genuino y lo puro fueran algo aparte, generando una dicotomía existencial. Si una persona se plantea su presente y su futuro con 17 años, debe abordarse el discernimiento desde su historia personal, su experiencia afectiva, su contexto familiar, sin separar todo esto de la relación con Dios, como si todo ello le fuera ajeno. Y del mismo modo que Los Domingos representa una forma de hacer cine que lanza cuestionamientos pero deja la respuesta en manos de quien ve la película, otro tipo de producciones dirigen al espectador directamente por caminos predefinidos. Y habitualmente ya sabes que mostrando a la mujer vestida con un hábito, con un comportamiento que le sería impropio en la vida real. Aún así hay otra categoría de cine religioso que creo que merece la pena comentar en el episodio, que es la que barre para casa. Serían todas aquellas producciones cuyo propósito fuese reforzar la materialidad religiosa, es decir, hacer fácil de comprender el sentimiento, el conocimiento y la práctica de lo religioso. Y aunque te pueda venir algún título a la cabeza, estas son un tipo de películas que no son exclusivas del ámbito cristiano. Como ejemplo de lo que digo, creo que es interesante mencionar una rama de la cinematografía que está hecha por mujeres judías y cuyas películas están dirigidas exclusivamente a ese mismo público, mujeres judías.
En tales producciones se cumplen la ley judía y las normas de recato. No aparecen los sexos mezclados en pantalla, ni trabajan hombres y mujeres en el set que no estén emparentados. Te comparto 3 largometrajes en esa línea. A Light for Great Hours, de 2007, The Heart That Sings, de 2011, y Operation Candlelight, de 2014. Las 3 producidas y dirigidas por Robin Sachse. De hecho, uno de los propósitos de esta cineasta judía es que su cine ayude a convertir Hollywood en Hollywood, que significa el bosque sagrado. Estos productos son, por tanto, actos religiosos en sí mismos, tanto por el modo en que son creados como por la experiencia proyectada hacia el público. Y otro modo de hacer cine religioso que tiene cabida en el episodio de hoy proviene de Polonia. Allí el catolicismo todavía tiene una fuerte penetración social y la cinematografía hace uso de ella. Algunas de las propuestas que han salido de Polonia se han centrado más en la figura del sacerdote que en la de la monja. Otras 3 películas. 1. Amarás al prójimo, de 2013. Adán es un cura con un gran carisma que se encuentra en una zona rural trabajando en un centro de jóvenes. La cinta narra la lucha interna de Adán contra su identidad homosexual. Es acogido por la comunidad de fieles mientras se rechaza a sí mismo. Es un sacerdote que sigue a Cristo con fervor, pero que se encuentra atrapado en la doctrina. Y la película trata el tema, por ejemplo, de cómo esto le lleva al consumo abusivo de alcohol. Segundo largometraje. Claire, escrito con K. La historia de 3 curas. Kukula, señalado por actos pederastas que no cometió. Traibus, dado a las mujeres y al alcohol. Y Lisowski, un agresor sexual. El director Wojciech Smarchowski plantea cómo esos 3 perfiles se relacionan con la Iglesia a nivel institucional. Y 3, la última, Corpus Christi, de 2019. Un hombre joven que ha salido de prisión y, por un hecho circunstancial, acaba haciéndose pasar por el cura de la zona. El mensaje de la película está claro, y es que el impostor sin formación llega a desempeñar algunas funciones pastorales con mayor solicitud que el clero real. En el mundo de las artes, la representación de lo religioso y específicamente de lo cristiano no siempre está anclada a la realidad cotidiana. Como arte que es, el cine está imbuido de la visión, las experiencias y proyecciones de sus autores, así como también de sus prejuicios. Por ese motivo, contar con propuestas como Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que es más de hacer preguntas que de responderlas, hace reverdecer un campo audiovisual, el de la representación religiosa, que, según la época, puede llegar a estar bastante mustio. Si hay algo que no está mustio en absoluto, eso es la actualidad de la Iglesia. Han pasado muchas cosas durante la última semana. Ayer jueves se celebró un acto en la Universidad Pontificia de Salamanca para conmemorar los 70 años de existencia de la editorial PPC. En el acto, el marianista Javier Cortés dijo que PPC es el Concilio Vaticano II en estado puro. El Papa León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra han rezado juntos en la Capilla Sixtina, y resulta ser una noticia paradójica, porque se trata de un acto histórico, al ser la primera plegaria ecuménica en la que participan los máximos responsables de ambas iglesias después de 500 años de cisma. Y digo que es paradójica porque se ha producido en la misma semana que la Iglesia anglicana ha vivido un cisma. Tras la elección de Sarah Mullally como cabeza eclesial de los anglicanos, el 80% de ellos ha anunciado su ruptura con Londres. Para no perderte noticias como estas, no dejes de visitar vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. En estos minutos en compañía mutua hemos tratado de conocer y adentrarnos en la historia detrás de Los Domingos,
la película que consiguió la Concha Dorada en el último Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Hemos ampliado la mirada para explorar otros modos de proponer la vocación religiosa y la vivencia de la misma a través del objetivo de la cámara. Espero que te haya gustado el episodio. Es un buen momento para que lo compartas en tus redes sociales y dejes algún comentario en YouTube o iVoox. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado hasta aquí. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.